buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. Hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, en este caso José Antonio Alfonso. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Además, un concejal del Partido Socialista que, además de fiscalizar todos los asuntos del Ayuntamiento de Almería, la gestión del equipo de gobierno, te encargas de temas importantes, en este caso de fiscalizar temas de políticas sociales, de igualdad y de deporte. Vamos a hablar de las tres. La primera de ellas me gustaría, por el tema de ese plan contra la pobreza que habéis previsto desde el Partido Socialista. ¿Qué sería ese plan? Bien, en principio el planteamiento se sustenta en lo que fue el informe que se hizo por parte del Instituto, del organismo oportuno que habla de la pobreza y que también lo traslada fundamentalmente a la pobreza infantil, y sobre esas medidas y dentro de nuestro propio proyecto con el que concurrimos a las elecciones, pues estaba el planteamiento. Estamos hablando de que estamos en una ciudad que lamentablemente tiene un ranking, está en un puesto muy importante de déficit de atención y de actuación contra la pobreza, y por tanto reclamamos y seguimos reclamando, proponemos y vamos a intentar conseguir que Almería pueda dedicar parte de su presupuesto, del presupuesto que todos los almerienses contribuimos, a fomentar y a facilitar que en distintos y en diversos barrios se pueda luchar contra esa bolsa de pobreza que hay. Cuando estamos hablando de un plan, estamos hablando de un conjunto de medidas que no es solamente un plan específico, porque estamos hablando de medidas que se tienen que prever para poder facilitar que no se luche contra esa situación lamentable que se produce en general. Cuidado que toda la ciudad está afectada de todo. Lo que pasa es que tenemos una serie de barrios que están más determinados, están más identificados. Por eso está precisamente, vienen ya desarrollándose a lo largo de varias anualidades, un proyecto que se inició por la anterior el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, que son los ERACI, el nombre muy complejo, Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Estamos hablando para planes de actuación en zonas desfavorecidas, donde el índice de pobreza es extremo. Lo tengo que decir así, extremo. Estamos hablando de luchar con esas bolsas de marginalidad que se crean, que se desarrollan y que están en nuestra ciudad y que están de una forma muy visible. O sea, es que cuando se habla de esto en términos generalistas, no se identifica realmente la situación. Estamos hablando de que con 2,5 kilómetros en línea recta de distancia desde un punto de la ciudad a otro, se pasa de tener un bienestar y unos niveles de habitabilidad, de condiciones sociales, de acceso a los recursos, de oportunidades, frente a otro, y estamos hablando de unas distancias mínimas de absolutamente situación de marginalidad, casas paupérrimas en sus condiciones, en su habitabilidad, situaciones de gravísimo desempleo, falta de asistencia. Es verdad que una serie de medidas, todas están planteadas para que puedan ir subsanándose, pero poco a poco. Nosotros planteamos una actuación completa y compleja. Nunca podemos establecer... la concejalía se tiene que determinar por una serie de áreas para funcionamiento, pero la visión de la actuación no puede ser absolutamente tiene que ser transversal, tiene que ser transversal, porque hay muchos elementos que dice, bueno, ¿qué influye la Concejalía de Infraestructuras, de Urbanismo en una situación de pobreza? Pues sí, cuando estamos hablando de comunicar, de facilitar, de establecer nexos de comunicación, dar capacidad, estamos hablando de facilitación a que el conjunto de las personas que estén en esos barrios estén en perfecta comunicación y accesibilidad a todos los demás recursos. Cuando estamos hablando de medidas educativas, fomentando, hay competencias que son de otros organismos, pero aquí estamos hablando de medidas que el ayuntamiento puede establecer y poner a disposición. Favorecer que los conjuntos educativos, la escolarización, los centros educativos estén correctos, estupendos, absolutamente preparados y dispuestos, tengan facilidad no solamente para la impartición escolar, que ya está estipulada por quien corresponde, sino también poner a disposición esos propios patios a disposición del alumnado fuera de las horas lectivas con
la serie de medidas que sean necesarias poner para poder organizar el buen rendimiento y la buena utilización de esas dependencias, pero tener espacios para que los niños jueguen y los niños participen, sigan haciendo deporte fuera de los horarios lectivos. Cuando estamos hablando de planes de empleo, hay un montón de actuaciones que vienen supeditadas por planes regionales, planes nacionales. Sí, porque las competencias que tiene el Ayuntamiento del Empleo tampoco en empleo no son, pero sí que son facilitadores, sí que pueden determinar cuáles son las necesidades que puede tener un barrio y poder actuar en consecuencia en esos barrios. En ese conjunto de medidas es lo que estamos hablando, y estamos hablando de que es necesario. Tenemos un plan, y lo vuelvo a decir, los ERACI, que están para dinamizar fundamentalmente esas zonas desfavorecidas, que están para entender cuál es la situación, cuáles son, analizar también las circunstancias que concurren en esos espacios y, por tanto, actuar sobre ellas. Estamos hablando de un conjunto de medidas y vuelvo a decir, hay competencias que no son determinadas por el Ayuntamiento, pero sí son facilitadoras, son posibilitadoras, ponen a disposición de la ciudadanía elementos de los que luego puedan surtirse. Porque los datos escalofriantes, 3 de cada 10 almerienses están en riesgo de exclusión social. Exactamente, esa es la situación. Por eso cuando estamos viendo y estudiamos, pues, por ejemplo, en el reciente pleno de presupuestos, nos llama muchísimo la atención. Los presupuestos que vienen de la comunidad autónoma o vienen del Estado, fundamentalmente de la comunidad autónoma a efectos del plan que estamos hablando, vienen determinados con una funcionalidad, una operatividad, una puesta a disposición de un personal para que actúe en esos ámbitos. Pero luego hay que tener dinero y previsión de presupuesto por nuestra parte, como ayuntamiento, para poder solventar las detecciones que se obtengan, el análisis que se hagan, poder actuar en consecuencia a ese tipo de cuestiones. Es muy lamentable que estemos hablando de que el presupuesto de emergencia y urgencia social cuente al final con 83.000 euros. En una ciudad de casi de los 200.000 habitantes, estamos hablando de una cuantificación exigua. Lo oportuno sería que hubiera más disponibilidad y que luego no sea necesario utilizarla. Claro. Si no fuera, pero desde luego planificar esto para que en 3 meses este tipo de medidas se hayan consumido, no tiene mucho sentido. Pero en todo caso, cuando estamos hablando de políticas de empleo, cuando tenemos ahora mismo un desarrollo estupendo que nos ha venido de Europa en un plan específico, también estamos en el mundo de las siglas, pero ni siquiera lo domino, pero bueno, el POFEA que es el que actualmente, otros han venido en otro momento, el Fórmate, el Cualifícate, en fin, ahora ¿no? Todo ese tipo de medidas enfocadas al conjunto de la ciudadanía. Nunca me olvido de que Almería es toda y una, no estamos hablando de que hay sectores particularizados, pero sí que es verdad que por lo que estábamos hablando y de donde hemos empezado, por el tema de la pobreza, tenemos zonas muy específicas con muchas necesidades y que se deben abordar y que se deben de tratar, ¿vale? Y eso es lo que vamos a... ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Almería en todos estos asuntos que vosotros habéis puesto encima de la mesa, que se podría hacer ese conjunto de medidas, pero qué está haciendo al día de hoy? En este momento, lamentablemente, yo es que no tengo más que una visualización, ejecutar las cuantías económicas que les facilitan desde otras administraciones para cubrir el expediente de contratar, poner a disposición un personal. Vale, ese personal perfectamente cualificado. Excelentísimo personal, hace su tarea, investiga, analiza, determina y pone a disposición de la concejalía cualquier tipo de cuestión que sea necesario y que sea oportuna abordar para poder resolver esas situaciones. Pero lamentablemente no hay luego ejecuciones efectivas en base a esos análisis, no hay ejecuciones efectivas en base a esas determinaciones. Estamos hablando de un montón de personal que hemos contratado con ese dinero que nos ha venido de los fondos, desde la Junta, pero que luego no tienen una eficacia. Sí la tienen en cuanto a la atención a los usuarios. Estamos hablando de que estos planes vienen ahora mismo a suplementar a lo que son los propios centros de servicios sociales, dando una mayor capacidad de atención, análisis de las situaciones, pero no se concretan luego en medidas. Lamentablemente, la previsión y la visión que tiene la concejalía, concretamente de Igualdad y Familia, es, en este momento, tal como se ve el presupuesto,
es un decálogo de medidas, de asignaciones de dinero a una serie de entidades para poder hacer algunas cosas. Algunos programas vienen muy concretos y muy específicos. Detallados por una cosa específica. Vienen desde el Estado o vienen desde la Junta con un nombre definido, y ese se ejecuta, y ese se cuantifica y se actúa en consecuencia. Pero proyectos propios, decisiones de la concejalía, determinaciones para poder actuar en base a esa información que se le ha llegado, ninguno. Ejecución de presupuesto en tanto en cuanto se asigna a asociaciones. Que el tejido asociativo de nuestra ciudad es importantísimo y es muy loable la labor que hace, pero que no puede ser solo y exclusivamente ese tipo de cuestiones. Hablando de servicios sociales y de asuntos sociales en este caso, hace unos días asistíamos al fallecimiento de un sin techo que se encontraba en la calle, y desde el Partido Socialista le pedís, en este caso al equipo de gobierno, al alcalde de Almería, que bueno, pues una unidad de calle que pueda estar en contacto directo con esas personas que se encuentran viviendo en la calle. Ha habido durante mucho tiempo, lo reclamamos porque durante mucho tiempo ha habido una unidad de calle específica de continuidad que ha participado y ya está. El tratamiento de este tipo de población que tiene este tipo de condiciones a veces es difícil resolver su situación porque también son muy renuentes a ser admitidos en el sistema de ayuda. Pero bueno, la unidad de día tiene una finalidad, fundamentalmente es generar empatía, generar confianza, generar conexión con la persona y llegar al punto en que pueda en un momento dado, en este tipo de circunstancias, estamos hablando de que fue una de las jornadas más frías que en los últimos tiempos se han determinado en Almería, que en ese tipo de momentos tengan la capacidad de, sabiendo y conociendo quién y qué tejido es el que están asistiendo, puedan actuar en consecuencia y puedan determinar alguna posible solución y ayuda o apoyo puntual, concreto, específico, ¿no? Cuando no hay continuidad en el servicio, cuando estamos a base de programas que mientras tenemos dotación tenemos personal, cuando no lo tenemos no tenemos personal, se crean esas lagunas que no generan la confianza de este tipo de personas. Este tipo de personas tenemos unos sistemas, que también hay que decirlo, que siendo buenos no son excelentes y que siendo buenos son insuficientes. Por tanto, estamos hablando de que no hay esa posibilidad de tener perfectamente identificado, controlado, analizado la situación, buscando que tenga un mínimo contacto y una referencia que en un momento dado le pueda atender. La gente que tiene esta situación, que vive esta situación, acaba empatizando con una persona, con dos, con tres, pero muy minoritariamente. Estamos hablando de gente que puede estar con buenas condiciones mentales, físicas y mentales, pero te puede encontrar con gente con dificultades, con problemáticas, con lo cual hay que tener esa hilazón en el trato, porque si no, no se logra empatizar con ellos y conseguir resolverle, algunas veces de una forma puntual, y otras veces, pues más de continuidad, este tipo de situaciones. Nosotros le pedimos al ayuntamiento, al alcalde en este momento, los ayuntamientos somos todos, pero quiero decir, al alcalde y al equipo de gobierno en este momento, es que dé garantía de que ese equipo de continuidad pueda estar funcionando permanentemente sin tener que estar supeditado a la dotación económica. Otro tema importante también, que hemos visto además en varios plenos del Ayuntamiento de Almería, el servicio de ayuda a domicilio que se está prestando. Hemos visto cómo los trabajadores iban al pleno un día sí y otro también, con promesa por parte del alcalde de Almería. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Bien, nosotros primero el análisis de la situación. La situación es que es un servicio que está concertado, que se saca a licitación, que ha cumplido su tiempo de contratación, que ha superado totalmente su situación. En este y en otros muchos programas le pedimos al ayuntamiento que sea previsor, que tenga la capacidad de analizar qué tiempos necesita para licitar una nueva concesión y que no se vea inmerso en una situación de desprotección del conjunto de la sociedad, porque cuando estamos hablando de que se tiene que producir un contrato de continuidad, no un contrato, sino una resolución de continuidad de un servicio, porque no se tiene el otro licitado en tiempo y forma, pues estamos hablando de una sensación de estar en el limbo. Está legislado, está perfectamente, no estoy diciendo que sea una ilegalidad, pero sí que es una irregularidad de la funcionalidad del ayuntamiento. El ayuntamiento sabe perfectamente que en un tiempo prudente tiene que concluir un contrato. Tiene que tener el tiempo suficiente como para poder
prever todas las circunstancias que tienen que acaecer para, llegado el momento, poder tener una nueva contratación y seguir el contrato de servicio. En este caso, la ayuda a domicilio, se produce una licitación ajustada, pero bueno, dentro del tiempo previo a la conclusión del contrato, y esa resolución, bueno, se pone, se oferta el pliego de condiciones para que concursen las entidades que quieran participar, pues, y ese pliego es recurrido. Es recurrido por una serie de circunstancias y es sentenciado en una serie de circunstancias. Pues, por tanto, si ya tenemos las condiciones, ya sabemos cuáles son las situaciones, independientemente se tiene toda la libertad. No voy a discutir si se tiene que recurrir por parte del ayuntamiento esa decisión judicial o no. Lo que sí es cierto es que estamos con un servicio que se está produciendo y que se está dando en este momento en precario. No ilegal, pero sí irregular. Por tanto, hay que actuar y se tiene que hacer una previsión con las cuestiones contempladas y actuar. Por nuestra parte, también tenemos una discusión, el alcalde y en el propio pleno, e incluso nos retó, ¿no? Ese reto famoso de que nosotros le diéramos la solución. Nos plantea que, aparte de todo lo que está, hay un acuerdo que, en base a una moción que nosotros presentamos hace casi 4 años, con la previsión de que al 1 de enero de este año hubieran ido paulatinamente incrementando sus niveles salariales las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en una cuantía de hasta 200 euros. Incumplimiento bastante habitual. No voy a discutir ahora por dónde, pero bastante habitual. Se hacen acuerdos plenarios, se hacen acuerdos por unanimidad de todos los participantes y finalmente no se ejecutan. Y en este momento estaba planteado, en el 2019 estaba planteado en los presupuestos, estaba cuantificado el acuerdo que estaba establecido y que circunstancias que sobrevenidas, como son las famosas sentencias, determinan una necesidad de liquidez del dinero del ayuntamiento para poder afrontar otras cuestiones que tienen una urgencia mayor, que está por medio, pues, por posibilidad de incumplimiento de plazo y por tanto sobrevenido más cuantificaciones. Se toma una decisión por parte del ayuntamiento de recaudar de los distintos servicios y áreas dinero para poder afrontar ese pago, y entre ellos uno de los más fáciles. Poner a disposición de esa cuantificación el millón que estaba ofrecido y que estaba ofertado y prometido a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Nosotros ahora, en los presupuestos de 2020, volvemos a ver y constatar ese planteamiento, ese dinero que está ofertado, está puesto a disposición por parte del ayuntamiento sobre lo que viene de la Junta, porque estamos hablando de un millón, pero que el conjunto del dinero viene de la Junta de Andalucía directamente por lo que es la consejería, pero también es por parte de planes que están establecidos por la agencia de la Junta y por el propio Ministerio, ¿vale? Bien, sobre ese dinero se pone y se cuantifica y está ahí, lo vemos perfectamente identificado. Lo que yo digo es, espero que no. No, lo voy a dejar ahí, pero en todo caso, estamos hablando de un servicio que es importante, muy importante, con una materia de trabajo que es muy sensible, que es necesario tener garantías, primero, segundo, estabilidad, tercero, dignidad en el puesto de trabajo. Es importante que esas trabajadoras, y digo trabajadoras porque son de los 600 y pocos trabajadores, prácticamente el 90% son mujeres, por tanto, tienen que tener el derecho a la dignidad en su puesto de trabajo, la dignidad en sus condiciones económicas y en sus condiciones de trabajo. Y digo esto porque cuando hablamos de este colectivo estamos hablando de que de esos 600 y poco, 618, 620, ya sabes que esas cifras pueden bailar de un día a otro, pero hay una población que es bastante estable, digo estable en el sentido que tiene una cuantificación de horas que viene a estar en la media de cualquier trabajador en nuestro país, ¿no? Que tiene el 100% del cómputo de horario que tienen que prestar.
pero hay un altísimo volumen que son contratos parciales por hora en función de los servicios y las necesidades. Estamos hablando de un gran porcentaje que sobre el salario que está estipulado para los que hacen el completo del trabajo vienen aminorados porque están en un cumplimiento parcial. Y luego estamos hablando de una materia que vuelvo a decir, una materia de trabajo que es muy sensible. Estamos hablando de personas con altas necesidades, estamos hablando de ayuda a domicilio, estamos hablando de personas que precisan de la ayuda de otras personas para mantener y sostener un mínimo de calidad de vida, un mínimo de dignidad. Cuando estamos hablando de este tipo de trabajo, estamos hablando de gente que trabaja con personas con condiciones difíciles, con discapacidad, con senectud, con trastornos mentales por envejecimiento, estamos hablando de dificultades motrices, estamos hablando de dificultades de orientación, estamos hablando de cuestiones. Son grandes profesionales, pero claro, no son superheroínas, no son supermujeres, y lo que no pueden hacer es estar aquí y a 7 kilómetros de distancia dentro de un recorrido de nuestra ciudad en 5 minutos. Cuando se les establece, encima de que tienen contratos parciales y poco tiempo para el desplazamiento, cuando se les están trabajando y tienen supeditados pues toda su vida y su conciliación familiar y laboral, a que tienen que estar aquí ahora y dentro de ahora en otro sitio y en otro día, tampoco hay dignidad, no hay condición. Es verdad que los planes se acuerdan dentro de los servicios de la Junta de Andalucía, que establece lo que son las asistencias, se establecen con las familias cuáles son las necesidades y cómo se tienen que prestar esos servicios. Pero también hay que normalizar un poco la vida de estas personas trabajadoras que tienen que asistir y que tienen. En todo caso, nosotros vamos a seguir peleando. Nuestra alternativa la hemos planteado, estamos haciendo un estudio muy exhaustivo porque no podemos hacer un brindis al sol, lo tenemos que hacer con las condiciones, tenemos información de dónde se ha hecho, hemos hecho una propuesta concreta, la hizo nuestra portavoz Adriana Valverde, de cuál sería nuestra solución, pero lo haremos en el tiempo y en el momento que tengamos todo el aval jurídico suficiente para poder afrontarlo. José Antonio, por terminar con el tema de asuntos sociales, con el tema de, hablando del presupuesto, el dinero que ha puesto encima de la mesa el gobierno del Partido Popular contra la violencia de género. Violencia de género prácticamente está en un epígrafe muy minoritario. Se habla más de la mujer, hablamos del centro de la mujer, hablamos del centro de la gestión del centro de la mujer, hablamos de formación, de planes de formación, pero cuando estamos hablando de defensa de la mujer o de sus circunstancias ante esta lacra que tenemos en nuestra sociedad, iba a decir nuestro país, pero en nuestra sociedad, pues lamentablemente es muy exiguo. Estamos hablando de que es verdad que hay otras entidades que tienen capacidad para poder atender, pero desde el ayuntamiento, si ponemos un servicio a disposición y tenemos que tener esa capacidad para poder asistir y atender, tenemos que tenerlo bien dotado. Teníamos unos convenios con el Colegio de Abogados por unas cuantías y se han visto aminorados en más de un 60%. Eso es lo que discutimos, eso es lo que planteamos, que es cómo es posible, porque que no se utilizan y por tanto si no se va a gastar no se tiene que presupuestar, pero vamos a ver, se pone a disposición, se oferta ese servicio, se les da continuidad y asistencia, se entiende que están siendo amparadas por un servicio municipal, no es el sistema para judicializar y actuar que lo llevan a otros ámbitos, sino se pone a disposición recursos para que esas personas tengan cualificación, tengan búsqueda activa de empleo, para que tengan solución a sus propios temores. Dentro de los servicios está planteado dentro de esas formaciones, habilitaciones, capacitaciones para poder soportar y solventar sus crisis o conflictos para poder... No lo veo, no está cuantificado. Por tanto, ¿qué política estamos haciendo contra la violencia de género? Pues el día 25 de noviembre hacer alguna actividad y poco más. Pero eso no son políticas contra la violencia de género, en todo caso son postureo. Lo dejamos ahí. Deportes, importante, dos temas importantes, casi fuera de entrevista ya. Tema del Poli Almería, algo que habéis demandado, un campo de entrenamiento, un campo para que puedan jugar, y la situación en la que se encuentran las distintas pistas deportivas que se encuentran por la ciudad de Almería. Bien, rápidamente con el Poli te lo digo en dos palabras.
La petición fue de las primeras actuaciones que tuve como concejal en este mandato. Y había tenido unas entrevistas previas a las elecciones y inmediatamente después otras. La concienciación estaba claro, pero es que no solamente una concienciación mía, sino que del grupo socialista, sino que nos manifestaban que todos estábamos a una con ese sentimiento y esa sensación, y por tanto la moción era para que se hiciera todo lo posible para que se pudiera recuperar un espacio de juego y de entrenamiento para el poli en nuestra ciudad. Un equipo que está en tercera división, que compite con nuestro nombre, no puede estar jugando ni compitiendo ni entrenando fuera de instalaciones. Nada, compromiso al 100%. En el Pleno, moción admitida y respaldada por todos los grupos municipales. Presupuesto, 0 euros. Eso se llama compromiso. Te lo dejo ahí. Seguimos peleando por ello, pero te lo digo porque hemos tenido mucha oportunidad, además, preguntárselo al propio concejal de deportes, a Juanjo Segura, y nos comenta, claro, que ellos tenían un campo y que lo llevaba la Junta de Andalucía, pero que el Ayuntamiento de Almería ahora en estos momentos pues que no dispone de tanto campo porque hay cantidad de deportes que están utilizando los campos. Cuando en un futuro se pueda intentar llevar a cabo, se hará alguna situación con ese. Pero el compromiso del alcalde y el convencimiento del alcalde en esta cuestión estaba clara. Había que buscarle la solución. Yo solamente pedí una cuestión, y era que se analizara que se analizara perfectamente el grado de utilización de los distintos campos de Almería, para ver si se podía, entre medias de todas ellas, encajar entrenamiento. Estamos hablando de que el poli no es solamente nuestro equipo que está en tercera división, sino que tiene una cantera importantísima, con casi 200 niños jugando y practicando, que están más o menos ahora mismo encajando. Nos quedaba el equipo senior, el equipo que está ahora mismo en competición nacional, que tiene esas necesidades. Puede ocurrir que cuando haya conflictividad, cuando haya coincidencias con otros, a lo mejor se tendría que dar una solución, pero la cuestión es que no se ha hecho ese análisis. Andando se están los pasos, pero todavía no han llegado a ese punto. Veremos a ver qué pasa finalmente con el poli. Y por último, el tema de la situación de algunas pistas deportivas de distintos barrios. Aparte de, bueno, un pequeño apunte por delante, que es que yo soy médico, he estado durante mucho tiempo en servicios sociales, pero previo a estar en estas condiciones, en estas circunstancias, como médico del deporte, 2 meses. Esa era mi relación, mi vinculación. Sabéis, quien me conoce y que me aprecia en mi totalidad, sabe que no he sido especialmente deportivo, ¿no? Pero bueno, me vinculé al mundo del deporte, he trabajado durante 2 años con muchísima intensidad y con muchísimo gusto en esa actividad, y por tanto cuando llega el momento se me asigna. Yo lo primero que he hecho es enterarme. He hecho una serie de encuentros con federaciones, me he encontrado con que existen muchas más federaciones de las que yo me podía imaginar en Almería. Con ello he hecho un poco de contraste de la información y en base a eso he empezado a trabajar, con lo cual no soy un entendido, para nada, no me lo considero, pero en todo caso ya sí sé, por lo menos puedo hablar y discutir algunos temas, de algunas cosas. A partir de ese momento, mi segunda actividad ha sido visitar instalaciones y ver y analizar. Tengo la facilidad y tengo la oportunidad de que en el propio equipo del Grupo Municipal Socialista contamos con Eusebio, que es un arquitecto, que no solamente cuando hablas y discutes con él este tipo de cuestiones, sino que simplemente ha hecho un vistazo y te da una solución, te hace un planteamiento, etc. Estamos haciendo un análisis de todas las instalaciones, fundamentalmente para las que sean manifiestamente mejorables, pero sobre todo el mantenimiento es lo que es muy deficitario en nuestra ciudad. Lamentablemente hace unos días, hace un mes más o menos, hubo un caso, el caso de San Luis, que fue controvertido porque cuando yo todavía no había discutido ni había debatido, había salido la crítica, había sacado la crítica y ya se estaba arreglando. Yo me alegro inmensamente. Yo me alegro inmensamente porque por la noche cuando a nosotros se nos llama, entender, lo tiene que entender la ciudadanía, cuando a nosotros se nos llama como equipo, como grupo de la oposición, es porque están hartos de demandar, de pedir, de tal cual. Cuando a nosotros se nos llama, automáticamente también se hace la referencia y se les traslada que van a venir. Yo estuve una tarde a las 7 de la tarde y a las 2 de la tarde del día siguiente estaba reparado. Magnífica mi actuación. Yo quedé absolutamente impresionado de mi capacidad de resolución, pero no es un mérito que yo me pueda asignar, porque no había llegado a decirlo cuando ya estaba hecho.
José Antonio Alfonso, concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Almería, ha sido un placer tenerte con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente con nuevas propuestas encima de la mesa para modificar la situación que existe en el Ayuntamiento de Almería. Pues muchas gracias por vuestra recepción y lo dicho, que es el primer día que acudo aquí físicamente, aunque he estado con vosotros en muchas ocasiones. Las puertas abiertas a partir de ahora, ya te meto en plantilla. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.